Para presentar el entorno de Bastarás geológicamente, lo he dividido en 3 espacios porque realmente son 3 paisajes. Que esto pasa muchas veces, ¿no? Los geólogos vamos al campo, nos ponemos unas gafas y estamos como viendo no solo el paisaje que vemos ahora, sino estamos como imaginándonos cómo podría haber sido. Y en este caso, en toda esta zona de aquí, realmente hay 3 paisajes que tienen que ver con 3 piedras, ¿no? Que una de ellas es las cuevas, los silencios, cañones y fuentes, ¿no? Que es un modelado kárstico, los mayos y brechas, que es otro tipo de roca que nos da otros paisajes, y los mares plegados, de los cuales vamos a hablar en la presentación. Y para empezar, pues empezamos justamente con la cueva, ¿no? Porque esto es un poco el meollo, ¿no? ¿Cómo explicar cómo se ha formado esta cueva y cómo explicar el entorno? Bueno, en primer lugar, ¿no? La majestuosidad de esta cueva, ¿no? Que muchas veces nos encontramos abrigos. Estos están en unos sedimentos que son conglomeraticos. Un conglomerado es un amasijo de rocas. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Que está hecho, digamos, como que coges trozos de rocas que han sido erosionados, muchos de ellos redondeados, en este caso no tanto, y están como pegados unos con otros. Es como si fuera un mortero, ¿no? Como un mortero de cal en que echas grava y lo vas, digamos, como cociendo poco a poco con la compresión que tiene el propio sedimento, se hacen estos aglomerados, ¿no? Que es lo que está formando toda la cueva. Pero se ven también como los estratos, es decir, cómo se ha ido sedimentando estos trozos de roca unos a otros, y estos nos dan a nosotros las pistas para poder entender un poquito más sobre cómo se ha formado la cueva, ¿no? Os lo he marcado aquí en rojo algunos para que veáis que realmente en el paisaje se está viendo como las mismas líneas que se repiten por todos lados, e incluso la propia abertura de la cueva es una línea de estratificación que se ve aquí marcada, ¿no? Con lo cual la cueva realmente tiene un proceso que está ligado a esta estratificación. Lo veremos un poquito. La presentación voy a empezar por Chávez y terminar por Chávez, ¿no? Y entre medio pues hablar de otras cosas. Pero esto me da pie un poco pues a ver, para poder explicar este paisaje. Bueno, esta es una foto de cuando tenía pelo en el 2004, que entramos en esta cueva y... se podía entrar. Eso es. Tenía pelo y se podía entrar, eran unos tiempos maravillosos. Y bueno, pues aquí lo que uno se pregunta es, cuando ves la roca, ¿cómo se ha podido formar esta roca? Y lo que os hablaba es que realmente esta roca contiene 3 paisajes, ¿no? El paisaje que vemos actualmente de una gran cueva, el paisaje de cómo un río ha hecho esa sedimentación y ha conseguido aglomerar estas piedras unas con otras, pero luego las propias piedras que nos cuentan un pasado, un paisaje mucho más viejo, en los cuales se pueden ver hasta fósiles. Os dejo esta de aquí para que veáis que las propias piedras se ven como fósiles que nos hablan de otro paisaje. O sea, son un 3 en 1 que tenemos. Entonces, bueno, pues para empezar, a mí una de las cosas que estoy apasionado últimamente es la exploración con el Google Earth. Digo, bueno, no puedo no poner un poquito de esto. Entonces, porque es que yo alucino, es realmente flipante. Entonces, bueno, que dedico muchos tiempos es a poner como puntitos de cosas que me parecen interesantes en el paisaje. No sé si se ve muy bien por que no tiene mucha, ¿verdad? Mucha definición, pero bueno, más o menos esto nos está haciendo las alturas. Vamos a empezar a hablar sobre las partes más altas de Guara, porque de ahí es donde venían estas piedras que ahora están en la cueva de Chávez. Ahí se veía, por ejemplo, el campo de Olinas de Cupierlo, que lo vamos a ver en detalle. El cabezo de Guara está por aquí. Se ven las vistas sobre Gorgas Negras, que se ve ahí uno de los pliegues que lo vamos a ver. Y esto que estamos viendo aquí es en 3 dimensiones todo lo que son los campos de Bastarás, ¿no? Que no se puede acceder ahora, pero bueno, pues fíjate, pues con estas imágenes podemos, ¿no? Peña Peatra, que es un poco uno de los símbolos. Yo desde mi casa siempre que digo, ¿dónde está el norte? Pues miro Peña Peatra y es exactamente al norte, ¿no? Es un símbolo también para mucha gente de esta zona, ¿no? Una zona que a mí me parece como muy bonita, que le he puesto este nombre, pero quería aprovechar la charla para ver si alguien sabe el nombre exacto, ¿no? La Foz de la Glera, porque es así como lo marcan en el mapa topográfico, pero seguro que tiene un nombre local, que es un sitio que está dentro del coto de Bastarás, pero es realmente una preciosidad. Os enseñaré algunas fotos de esa zona. Bueno, el Solicio de Santa Filia, como queda fuera no hablaremos de él. Y luego la cantidad de cuevas que hay por los alrededores. Las cimas de la Grallera de Bastarás,
la cueva de Julve y luego pues el Solencio, ¿no? El Solencio de Bastarás, que está justo encima de Chávez, que aquí se ve como que tiene dos hoyos, ¿lo veis? Un primer hoyo por donde se entra y un segundo por donde se ha roto y se entra la luz dentro del propio Solencio. Esto como lo veremos luego en fotos, pero es bonito como ver el paisaje, ¿no? Por fin, pues bueno, aquí es donde están las pinturas rupestres y aquí la cueva de Chávez con el acceso, como está como puesto muy cerquita del barranco, ¿no? Esto es importante ver esta visión espacial porque realmente la formación de la cueva de Chávez tiene que ver con este barranco también, ¿no? Y luego ya pues bajando un poquito más se ve todas las balsas que ha construido este hombre sin permiso y aquí llegamos a Bastarás y justo cerquita de Bastarás, por la parte de abajo, cerca del río, está, bueno, también hay otra sima que está cerca de la Virgen, la Virgen de la Sierra y aquí las fuentes de Bastarás, que son poco conocidas pero son unas fuentes que también tienen como mucho en común con todo el sistema kárstico. Si os dais cuenta, desde la parte de arriba hasta abajo hemos visto toda una serie de puntos que tienen que ver con cuevas, simas, dolinas o fuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco va sobre esto la charla, vamos a ello. Bueno, no os asustéis, pero esto es el mapa geológico. Esto es de las cosas que parece que a los geólogos nos gusta mucho colorear, ¿no? O sea, tenemos que llevar un montón de lapiceros en la mochila para poner colores a las cosas. Cada color nos marca un material y una época. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, cada uno de los lugares que os he nombrado están puestos aquí en el mapa, en relación a la geología que tiene. Entonces, si os dais cuenta, pues tenemos estos colores que son rojizos, amarillentos, son lo que son las rocas calizas. Estos colores verdosos son los que son los conglomerados. Y estos colores que son como más violetas son los que son las arcillas y las areniscas. Os he pasado un trozo de conglomerado, os paso ahora un trocito de caliza. Además en la caliza se ven también muy bien los fósiles, que son los murites, que son los fósiles típicos de las calizas de Huara. Y os paso también para que toquéis una arenisca, para que veáis que todo tiene como un sentido, ¿no? En las partes altas están las calizas, en las partes medias tenemos los conglomerados y en las partes más bajas tenemos las areniscas. En esta arenisca también podéis pasar los dedos si queréis, que se ve que hacia un sentido pasan muy suave y hacia otro cuesta pasarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto realmente, esta arenisca es como trocitos de arena que estaban en un fondo del río por el que dejaron unas pequeñas huellas de dunas por donde pasaba la corriente. Entonces, por donde pasa la corriente tú pasas el dedo y entonces por el otro lado cuesta más porque va contra corriente. Esto nos ayuda, digamos, a medir las corrientes que había en los ríos y con eso podemos saber de dónde venían los ríos antiguos que había. Fijaos un poquito, he puesto aquí también como unas rayas que son los pliegues. Anticlinal son los pliegues que están como en forma de montaña. Sinclinal son los que hacen como forma de valle, ¿no? En blanco están los anticlinales y los inclinales, es decir, que toda la zona está como plegada haciendo una serie de anticlinal, sinclinal, anticlinal, sinclinal. Y si os fijáis en el sinclinal, por ejemplo en este sinclinal que se llama el sinclinal de Peatra, de Peña Peatra, los conglomerados se meten hasta el fondo. De hecho, Peña Peatra es como la parte más alta de un conglomerado, que ahora veremos lo que es, ¿no? Y el Solencio de Santa Cilla, la cueva de Chávez, el Solencio de Bastarás, están todos en el límite entre las zonas más de conglomerado con las zonas más de arenisca. Y eso también es una información importante para ver. Bueno, esto lo dejo ahí si a alguien le interesa más. Aquí hay un mapa geológico que al final de la charla, si queréis, lo podemos leer y ver más a detalle, ¿no? Pasamos, María. Bueno, pues lo que os decía, estos 4 tipos de rocas que os he expuesto realmente solo responden a 2 paisajes distintos, antiguos. Uno que los vamos a llamar los mares plegados, que están en las partes altas de Huara, que son las calizas, que realmente la caliza es carbonato cálcico y realmente estaba como lleno de fósiles, ¿no? O sea que tiene que ver mucho con un mar que estaba en un clima cálido, que ahora veremos un poquito como nos lo podríamos imaginar. Y los ríos trenzados, y son de 2 épocas distintas. Unos 50-40 millones de años las partes más altas de Huara y unos 30-20 millones la parte más baja, incluso donde estamos ahora, estamos en esas edades. O sea, las piedras que tenéis en vuestro patio de casa
tiene más o menos unos 20 millones de años. Está por el conglomerado, lo hemos explicado, los cantos redondeados, las areniscas, que realmente es la arena que ha sido petrificada, y la lutita de las arcillas, ¿no? Aquí hay un ejemplar de lutita, que también si lo queréis tocar, realmente es arcilla. O sea, la frotáis un poquito y veis que se os queda atrapado dentro de las huellas dactilares, que es una señal de que es una arcilla como muy fina, ¿no? Incluso esto, si se moja, se puede pintar con él. Esto es una roca, veis que está como bien duro, es una arcilla hecha roca. Bueno, pues empezamos con el primer paisaje. Cuando estamos viendo la parte de arriba de Guara, realmente lo que estamos tocando, digamos, cuando tocamos el Toazal de Guara, el Cabezo, el Rubilans, estamos tocando las rocas que estaban metidas en un barro, en una especie de playa tropical. Os imagináis, ¿no? Estas mares turquesas preciosos, ¿no? Pues esto es lo que había aquí. Realmente, y lo que se ve dentro de todos estos fósiles son los fósiles que estaban atrapados en el barro de este mar que había. Las calizas se forman siempre cuando el clima es tropical. O sea que si no, es imposible que se precipite. Entonces, realmente, lo que tenemos es como una colección de posibilidades de encontrar fósiles marinos en estas rocas increíbles, ¿no? Os enseño algunos ejemplares, he traído los más gordos, porque siempre en las excursiones tengo que traer cositas pequeñas, ¿no? Por llevar la mochila, pero hoy, pues mira, me da el placer de coger material un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, esto por ejemplo es una concha, se ve incluso el caparazón, digamos, de la concha, ¿no? Verá que se llama este fósil, ¿no? Que realmente es súper abundante en Guara, se encuentra por muchos sitios, ¿no? Caracolas de mar, ¿no? Como las que podías escuchar el sonido de las olas, ¿no? Hecho totalmente piedra, pues tenemos caracolas, ¿no? Marinas, tenemos ostras, ¿no? Esto es un conjunto de 3 ostras que están pegadas unas a otras, ¿no? Hay corales, esto es un coral solitario que estaba pegado así en erizos de mar. Luego, cuando terminemos, os venís y veis los fósiles más de cerca. Pues, pues almejas de todo tipo, ¿no? Una más grande y otra más pequeña, ¿no? Y aquí, bueno, tengo aquí otras colecciones así para ver, pero esto es un poco representativo de... Os podéis imaginar, ¿no? ¿Dónde se encuentran estas cosas? Pues realmente el mar, pero ni siquiera el mar muy profundo, era un mar somero con presencia de muchos barros que atrapaban, ¿no? De hecho, el 90% de la roca de la Sierra de Guara está constituida por esqueletos de animales, ¿no? O sea, es decir, que hay 1100 metros de espesor de roca caliza en Guara y son todos restos de esqueletos que se han depositado uno tras otro dentro de este mar que se iba bajando, ¿no? Esto, os lo imagináis, esta es la época, es hace unos 50 millones de años. Aquí se ve el perfil de la península ibérica, aquí sería el Pirineo, pero veis que no es totalmente igual, ¿no? Que hay una especie de brazo de mar que se metía para adentro, nosotros estaríamos por aquí, y entonces, justo como... Bueno, es que sería un sitio idílico, ¿no? ¿Os imagináis, no? Estaría el Pirineo ya creado, o sea, tendríamos ya relieve de 2000 y pico metros. Tendríamos unos estuarios, unas bahías de estas de playa tropical, espectaculares, y podríamos coger un barquecito y irnos a San Sebastián. Que no está nada mal. Esto de aquí era un poquito las condiciones cuando se estaba empezando a crear los Pirineos, ¿no? Y nosotros estamos en una posición como realmente, como justo al final realmente el relieve no estaba llegando, estamos como metidos en un mar donde toda la erosión del Pirineo estaba llegando a este pequeño conjunto como una especie de cuenca pequeñita marina que había, donde caían todas las rocas que había alrededor, ¿no? Pues por imaginárnoslo en un dibujo, digamos, esto serían las montañas y aquí sería como esa pequeña bahía, y como estos ríos iban trayendo un montón de arcillas y otros materiales. El mar era tropical, con lo cual se iba precipitando la cal, ¿no? Que es, ya sabéis, la cal, ¿no? Si la dejas en agua puede llegar a precipitar, y si tiene unas temperaturas idóneas, pues te hace como una cosa dura, es como un cemento, ¿no? Y aquí van cayendo pues todos esos fósiles que estaban por aquí, y se ve un poquito como en la Sierra de Guara
teníamos como una cuenca un poquito más profunda, ¿no? Y por eso nos hace que cuando medimos el espesor de las calizas de Guara, en esta zona tenemos 1100 metros de espesor, en cambio en la zona de Ratal 300, ¿no? Justamente por ese paleorrelieve que tenía la cuenca de esa imagen que os he enseñado, ¿no? Hasta aquí me seguís más o menos. Es complejo, ¿eh? Porque estamos hablando de miles de años y de paisajes. Pero bueno, a mí me gustaría que cada vez que vierais en la Sierra de Guara os vierais esto, ¿no? Vierais, ostras, sí, un mar tropical, lo estoy viendo, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Bueno, esto por hacernos una idea. Si ya nos fuéramos hacia el Valle del Ebro, estaba emergido, o sea, ahí no había mar, o sea, que era un mar como muy estrecho. ¿Y entonces qué pasó en esta época? Pues estaban como formándose ese mar y había como un choque de placas, estaba chocando la placa ibérica contra la euroasiática, ¿no? Que es por eso había como un brazo de mar, es porque se estaba haciendo una pequeña subducción, digamos, estaba pasando por debajo la placa ibérica de la otra y lo que hacía es un pequeño surco, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Que hay como un mar muy profundo y unas montañas muy altas, bueno, pues porque una placa está bajando por debajo de la otra y está bajando un poco el mar y queda un surco pegado a la montaña. Ese surco se fue haciendo cada vez más estrecho y los sedimentos que estaban bajo el agua se empezaron a plegar. ¿Os acordáis al principio que os dije que en Guara hay como una serie de pliegues que son anticlinal, o sea, sinclinal, anticlinal, sinclinal? Bueno, pues esto sería la representación de cómo sería idealmente, ¿no? Si el anticlinal de Valcés, el de Nasarre, que es el que tenemos justo pegado a Bastarás, ¿no? Todo ese relieve que hace la Sierra de Arangol, ¿no? Es el anticlinal de Nasarre, el sinclinal de Peatre, que os lo he enseñado en la foto, el anticlinal de Guara, sinclinal de Nocito, que Nocito está todo dentro de un valle, y así sucesivamente, ¿no? Hay una cosa muy interesante en este estudio que hizo Emilio Puello y otras personas, que midieron, por así decirlo, como intentar datar los sedimentos que tapaban esos anticlinales. Por comentarlo así muy rápido, a la vez que se estaba plegando, como se estaba subiendo el nivel, se estaba erosionando y dejaba unos depósitos. Si datas estos depósitos, datas la edad que tienen los pliegues. Y se vio que conforme nos vamos más hacia el oeste, los pliegues son más nuevos. Es decir, que los más viejos están pegados a donde estamos ahora y cuanto más nos vamos hacia Arlis, estamos teniendo como unos pliegues más jóvenes. Es decir, que es como una serie de pliegues que empezaron justamente por aquí. Es como que si tú empujas de un lado, vas empujando, se hace como un pliegue, como estáis viendo en el mapa, ¿no? Si yo sigo empujando, esto va a empujar y va a hacer otro pliegue, y son pliegues sucesivos, ¿no? Que se van haciendo uno tras otro. ¿Qué es lo que ocurría en esa época? Que aún estaba el mar. Entonces, en las partes altas, el mar se tenía que retirar porque estaba creciendo, y en las partes bajas se quedaban pequeños mares atrapados entre los anticlinales. Otro momento increíble para estar aquí, hubiera sido un paisaje alucinante. Pues uno de ellos es Rodellar, ¿no? Si le das... Bueno, esto es una representación del pliegue, es que se ve muy bien desde el cabezo de Guara, los que habéis oído ahí lo veis, ¿no? Este es el anticlinal de Nasarre, se ve perfectamente bien como esas rocas calizas que estaban bajo el agua se han plegado y forman este relieve en forma como de anticlinal, ¿no? Y este es el sinclinal, veis que aquí las rocas están yendo hacia este lado y aquí hacia el otro lado, es decir, que está formando como un valle. Todo el valle de Rodellar es un delta donde se quedó el mar atrapado y todas las rocas que había ahí debajo pues tenían un paisaje como este tipo, ¿no? Y si hubiéramos ido en esta época pues nos hubiéramos encontrado sirénidos, que son los manatís, tortugas, caimanes y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, os imagináis un poquito este primer paisaje, ¿no? Mar tropical, se empieza a plegar y se empiezan a formar como pequeños deltas. El tema es que la cosa sigue un poquito más a saco. Y estos pliegues que os he dicho que se formaban, se empezaron a formar tanto que se empezó a desligar, digamos, la roca de su... En vez de hacer como el pliegue normal, se empezó a romper y se empezó a crear como una fractura y se empezó a desplazar el pliegue entero hacia el sur. Esto es lo que pasó porque la placa europea, que es este hombre que está bien mazado, empujó muchísimo hacia la placa ibérica que estaba por aquí, y esto es el resultado, pues todos los sedimentos que había encima de
de la corteza pues empezaron a plegar. Y se hacen estos pliegues que llamamos cabalgamientos, ¿no? Es decir, un pliegue normal, anticlinal-sinclinal, un cabalgamiento, cuando se rompe el pliegue y empieza a cabalgar uno encima del otro. Y esto es lo que hace que los 1100 metros de depósito de calizas que hay en Guara, como se han puesto uno encima de otro, se ha puesto a 2000. O sea, lo que haces es crear montañas haciendo apilación de... ¿Esto se entiende o no? Sí. Vale. Pues ya que lo habéis entendido, ahora lidiar con esto, ¿no? A ver si podéis tragaros una cosa de estas. Esto realmente es un perfil que se hace cuando se hicieron aquí las exploraciones petroleras. Se hicieron como unos perfiles sísmicos en los cuales se veía un poquito cómo estaba bajo tierra pues todo el Pirineo. Y se hicieron por aquí. Por ejemplo, iba de aguas pues hasta la zona del río Guarra, ¿no? que pasaba por ahí. Y entonces nos hace el perfil de más o menos qué es lo que hay por debajo, ¿no? Y esto lo han interpretado, pues en este caso Héctor Millán. Y lo que vemos son cómo estas láminas, que antes eran pliegues, han ido como desplazándose hacia el sur. Y crean unas láminas que apilan y que forman estos apilamientos del paisaje, ¿no? que forman la Sierra de Guara. Y esto se ve en el paisaje, ¿no? Cuando estamos viendo el Tozal, Cubillas por esa zona de allá, pues se ve como que el relieve de vez en cuando tiene como unas lometas que sobresalen, unas rocas más duras que sobresalen y que vuelven a caer. Normalmente pues debajo suele haber una base de una lámina de cabalgamiento que ha hecho que se repita y se ponga una cosa encima de la otra. No me extiendo más por aquí porque esto es complejo, pero creo que es importante saber cómo se ha formado la Sierra de Guara para entender, ¿no? Todo el resto, ¿no? Y esto es una representación, fijaos sobre todo en este último, como para entenderlo más fácilmente, ¿no? Esto realmente es como si lo que habéis visto, el esquema de este masajista que estaba empujando, pues estos son las rocas de la Sierra de Guara que se van como apelotonando y poniendo una encima de la otra. Este corte de aquí, este es el final del cabalgamiento que forma la Sierra de Guara, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos por aquí. Esto pasa por aguas el cabalgamiento final y el más alto pues, está en la Sierra de Guara, ¿no? Por imaginarlo en 3D. Bueno, hasta aquí el primer paisaje. Entonces las calizas tienen que ver con este paisaje que formó una montaña gigantesca. Pero ¿qué pasa siempre? Que la geología es muy de destruir todo, ¿no? O sea, es como que en cuanto hay algo que sobresale un poquito más, eso hay que quitarlo de allá. Y entonces, realmente el paisaje, pues realmente sería un poquito más grande que la Sierra de Guara, que como es ahora, ¿no? O sea, que no estaría todos estos relieves. Pero si nos paramos en 20 millones de años, que es cuando se paró de hacer ese pliegue, ¿no? Ese cabalgamiento, pues tendríamos un paisaje como estos. Es decir, la montaña está ya como erguida, pero al pie de la montaña no tenemos estos relieves que vemos ahora de grandes barrancos, cañones, sino lo que teníamos es como una planicie donde estaban aquí pues todos nuestros pueblos, ahí veis Caesbas, Panzano, Santa Cilia y por ahí estaría detrás, y desde la montaña salían como unos abanicos aluviales, que es como los sitios por donde salía el agua, empezaba a crear una acumulación gigantesca de piedras, ¿no? Por imaginároslo, el río va a dejar las cosas más pesadas a pie de la montaña y luego las va a poner, ¿no? Y un paisaje con una fauna bastante distinta a la de ahora. Se sabe qué fauna había porque en Santa Cilia de Panzano, justo pues, al lado de la entrada de la subida, hay un yacimiento paleontológico que se vieron, esto lo he cogido de internet, fotos de animales de los que están citados en el artículo. No he puesto aquí el artículo, se me ha olvidado, pero bueno, te lo puedo documentar. Más o menos esto sería lo que nos encontrábamos en esa época. Veis que son todo como animales acostumbrados a vivir en esta zona que es como más de agua, de ríos, ¿no? Y de hecho, esas corrientes que os he enseñado, ¿no? De Ripples, aquí hay otras marcas de corrientes de justamente estas rocas, ¿no? Donde quedan atrapados estos esqueletos de animales, por aquí circulaba el agua y aquí se ve perfectamente como una roca bastante como barrosa, ¿no? Y se ve como que el agua la va empujando y va creando estos relieves, luego quedan otras marcas encima y lo preservan totalmente, ¿no? Pues esto es un poquito
lo que nos encontraríamos el relativo, digamos, de este tipo de rocas. Entonces, bueno, pues por la zona del entorno de Bastarás, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de mayos que son espectaculares y son poco conocidos, ¿eh? Pues igual el Puntón de Arraro es conocido. Bueno, Peñacanal, que también lo llaman un mayo, ¿no? Aquí, ahí, no sé si la Peñacanal, ¿algún otro nombre tenéis para él? Las chorreteras aparecen en algunos sitios. Las chorreteras. Y también alguna web me ha dicho Omayo, lo llaman Omayo, pero bueno, que hay... Que tiene como varios nombres, ¿no? Es un... Aquí lo ha hecho Tony, la foto. El Puntón de Arraro, ¿no? Que son como relieves muy significativos que tienen que ver con esta acumulación de rocas que había en el paisaje. Esta es Peñapeatra, que es un sitio espectacular. A pie de Peñapeatra hay 3 mayos separados. Claro, todo esto es un poco inaccesible, pero es parte de una cosa que si se tuviera como más acceso o estuviera como más promocionado, aquí son lugares pero absolutamente preciosos, ¿no? O sea, de hecho, aquí por ejemplo hay una cueva pastoril. Dale otra vez. Hay como un pequeño manantial que sale y una cosa curiosa, ¿no? Que alguien ha puesto una piedra aquí justo con unos fósiles justo en un lugar como indicado que da como un aspecto así como bastante... Y son lugares también que con Rafa Domingo pues igual estaría bonito pensar en otros sitios donde pudiera haber o pinturas, porque yo creo que son sitios totalmente inexplorados, que se ha ido muy pocas veces y tienen abrigos, tienen como todas las morfologías para albergar algún tipo de interés arqueológico. Bueno, esto es una vista desde el Puntón de Arraro, para que veáis un poquito la relación entre estas calizas y estos conglomerados, ¿no? Entonces, veis aquí un poquito los mayos de Liguarri, aquí está Peña Perricadera. Y aquí se ve un poco como, aquí en naranja están los conglomerados, que tienen una inclinación como que apuntan hacia el monte de donde venían, porque realmente son acumulaciones de rocas de las calizas que estaban más arriba. Y se ve bien en el paisaje como las calizas están plegadas, estas marcas en azul, o sea, tienen como formas de haber sido plegadas, en cambio los conglomerados siguen unas alineaciones siempre apuntando hacia la sierra, ¿no? Porque son el resultado de la erosión de la sierra. O sea, todos estos mayos realmente son la expresión de la erosión de la Sierra de Guara. Este mismo proceso pasó por todas las sierras, ¿eh? O sea, que tenemos, por ejemplo, los mayos de Agüero, Riglos, Salto Roldán, Badiello, Santa Cía de Panzano, Peñapeatra, todos son la expresión de la erosión de estos relieves calcáreos que se acumulan en las rocas justo al pie, ¿no? Y tenemos aquí unos paisajes de cómo era en esa época. Hace 30 millones de años, que había como unos lagos en el Valle del Ebro, ese lago se fue llenando, al llenar ese lago el depósito se fue creciendo, por eso los depósitos de los mayos son tan grandes, porque teníamos debajo un lago que iba creciendo de nivel, ¿no? Y al final el lago del Ebro se abre camino y se erosiona como está ahora, ¿no? Más o menos hace unos 12 millones de años pasó toda esta serie, ¿no? Esto es un poco para situarnos un poco en cómo se formaron la cueva de Chávez. Las piedras que tiene que ver justamente con este proceso, ¿no? De acumulación de muchos materiales y erosión. Bueno, primer paisaje, ¿os acordáis? El mar tropical, ¿no? El segundo paisaje, estos ríos trenzados que acumulaban muchas rocas al pie de la montaña, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya se erosiona todo, empezamos con el tercer paisaje, que es casi el actual, que es el paisaje del karst. Y aquí es súper bonito en Bastarás, porque están las representaciones de todos los relieves kársticos, ¿no? Tenemos las dolinas, que ahora veremos, que son simplemente como pequeñas depresiones circulares que se crean por colapsos o por disolución de lo que hay dentro. Folges, que es lo mismo, pero en forma de valle, normalmente suele estar asociado a una fractura que va disolviendo y de repente se queda como un bajón en el valle. Tenemos la formación de cañones, que todos conocéis, pues el Formiga y el Gorgonchón, Gorgas Negras, todos los demás. Formación de simas, grandes cavernas,
la pieza es la parte de arriba y lo que son los solencios, ¿no? Entonces ahora nos metemos un poquito en todo este tema. Esta es la parte de los llanos de Cupierlo. Está justo entre Cubilás y el Cabezo de Guara. Y esto es como a mí me parece que como es casi poesía para la geología, ¿no? Porque si veis el relieve de la Sierra de Guara, ¿no? Que parece un hombre o una mujer tumbada, ¿no? Que desde aquí se ve muchas veces, ¿no? Que se le ve fragineto en la cabeza, tiene como el pecho en Tozal de Guara. Y entre medias de la tripa o de la zona entre las piernas tenemos este campo de dolinas. Hay 270 agujeros que son provocados justamente por esta disolución. O sea, debajo hay caliza y lo que ocurre es que se va creando como una cubeta, se disuelve abajo y conforme va cayendo el agua disuelve la caliza y va ampliando. Cada vez tenemos como agujeros más grandes, ¿no? Y aquí tenemos un campo gigantesco, es de los más grandes que hay en Aragón. Y es por donde se está infiltrando todo el agua de la sierra. Es decir, es nuestra reserva de agua de toda la sierra. Imaginaos, pues aquí están contados 256 dolinas, que lo estudió igual Bardía. Hizo también un estudio muy interesante de cómo se han ido ampliando desde el 1956 hasta ahora. Y se ve que realmente a tiempo histórico estas dolinas son cada vez un poquito más grandes, ¿no? De cuestiones de algunas de metros, ¿no? Imaginaos, ¿no? Cuando nieva aquí arriba, en la parte de arriba, toda esa nieve está en estos agujeros que tienen conexión directa al sistema kárstico que veíamos en la foto de antes. Es decir, por pequeñas grietas se va a meter toda esta agua dentro de la sierra y la sierra es un reservorio de agua espectacular. Eso lo que nos va a crear es como la zona por donde se va a recargar, justamente entre las piernas de la giganta de Guara, ¿no? que tiene aquí su poesía, y luego empieza a salir por las fuentes que están a las faldas de la montaña, ¿no? Ahora veremos por cuáles son los sitios que puede salir. Antes, este inciso que os decía de los cañones, ¿no? Pues uno de los cañones, no voy a hablar de Formiga porque lo conocemos todos, pero esta pequeña foz, que como el mapa pone de la Aglera, pues le he puesto este nombre, pero no estoy seguro de que sea el nombre local, está accesible desde el Solencio de Santa Cilia. O sea, cuando se llega al Solencio de Santa Cilia, uno empieza a subir el barranco y te encuentras con estos paredones de conglomerado gigantescos, son una pequeña maravilla. Hay algún abrigo también por la zona, y luego pues cuando llegas al barranco pues te encuentras con esta valla, ¿no? Maltrecha y malísimamente hecha, porque es propiedad ya del Coto de Bastarás, lo que hay detrás. Claro, está bloqueando el propio cauce del río, que no le corresponde porque es dominio público y está allí pues la barrera que no se puede pasar. Y esto es justo el cierre de la foz, ¿no? Es realmente, ya veis que tiene como, no sé, 15 metros de lado a lado. Y después de eso se abre un valle que está completamente cerrado. Y aquí lo veis, aquí está la foz, ¿no? Aquí el Solencio de Santa Cilia. Y veis, se crea como este pequeño valle. Está todo lleno de relieves calcáreos y de conglomerados, en los cuales hay un montón de abrigos, que también me parece un sitio espectacular, y con un bosque precioso y con árboles de bastante altitud dentro, ¿no? Un sitio como realmente que una pinta es estupendísima, ¿no? Y que tiene que ver con este relieve de formación de cañón, ¿no? Y luego, bueno, pues las cuevas de Bastarás, que eran como una de las joyas cuando venían aquí los franceses, pues a principios del siglo XX, o Lucas Mayara, ¿no? Pues, ¿qué es lo que le enseñaban de esta zona? Pues, hombre, si vienes a Guara, tienes que conocer las cuevas de Bastarás. Y, bueno, pues aquí está como la revista donde Lucien Brien pues, publicó sobre las cuevas de Bastarás. Y aquí el listado de las cuevas que hay en el entorno de Bastarás. Ya veis que normalmente conocemos todos el Solencio y la cueva de Chávez, pero es que está lleno de otras cuevas. Algunas de ellas simas, Solencios hay 4, pues la Sima Teatra, la Grallera Alta, que ahora hablaremos, y bueno, os voy a enseñar los más conocidos para hacernos un poquito de boca, ¿no? al esto, ¿no? La Sima de la Grallera Alta, una sima es una cavidad normalmente asociada a una fractura, pero que suele ser como una especie de pozo, ¿no? Normalmente tiene que ver con disolución que se ha hecho en la vertical, se va disolviendo por un inicio de una fractura y se crea como una especie de pozo gigantesco, en este caso
tiene 278 metros. Está justo pues, la décima de más verticalidad de toda la península ibérica. Está justo encima de Cubilás, o sea, en la parte alta de Guara, y ya lo veis, o sea, es un agujero gigantesco, pues tienes que llevar cuerda, pues 278 metros de cuerda para bajar ahí, y bajar aún, pero luego sube, ¿no? Debe ser tremendo. Yo no he entrado nunca, he hablado con gente que ha bajado y me ha contado un poquito la experiencia que es eso, y es que es una cosa increíble, ¿no? Aquí algunas fotos que os dejo, ¿no? Del Centro de Espeleología de Badalona, que son los primeros que lo exploraron, la apertura que tiene, y esto es el perfil que tiene la cueva, ¿no? La historia también cuenta que es uno de los sitios que eligió un agricultor de Binefar para suicidarse ahí, ¿no? Es una cosa como que en su momento fue el motor para explorar la cueva, porque pues, un tipo de Binefar se subió hasta la cueva y tiene que encontrar una botella de coñac al lado de la entrada, y el tipo se tiró. Tardaron varias expediciones en poderlo sacar, y estaba en el fondo de la gallera, ¿no? Bueno, luego para mí la joya de la corona, esto es, o sea, Chávez arqueológicamente es como lo más espectacular, ¿no? Pero geológicamente el Solencio de Bastarás es inigualable, ¿no? Es una cosa, realmente es que no sé si hay ejemplos en toda la península de algo parecido a esta, ¿no? Es una galería muy amplia, ¿no? O sea, tiene como más de 8 kilómetros, tiene varios ramales, y tiene sobre todo esta entrada, ¿no? Yo creo que de aquí muchos habréis estado, ¿verdad? A mí esa experiencia de... Bueno, está en la foto de Lucien Briet, como también se metió él para allá. Aquí está María, metiéndose a la cueva esta del 2004. Y los cantos rodados, ¿no? Los famosos cantos rodados que aparecen pintados en Chávez, pues se acumulan aquí, ¿no? Realmente, y por dentro, pues unas formaciones espectaculares, ¿no? ¿Cómo se forman estas piedras? Pues esto es una cuestión de que justamente el solencio es una palabra aragonesa, pero hay un montón de palabras aragonesas que son términos geológicos muy exactos, ¿no? Y solencio es lo que se llamaría una coda de Tjoplá, ¿no? Tjoplá es demasiado lleno, y lo que es un sí, había un esquema, luego lo explico, pero sí que es un sumidero, ¿no? Realmente, luego con el esquema lo explico, que es más fácil, pero por así decirlo, es un sistema activo donde de vez en cuando todas las aguas que han estado por las dolinas de Cupierro se han infiltrado, cuando de repente no pueden salir por las fuentes normales porque hay demasiada acumulación de agua, salen todas de forma precipitada por una sola cavidad, o por varias, por 4, porque hay 4 solencios, pero esto es el principal. Entonces, todas las rocas, esto es un conglomerado, entonces, conforme van erosionando, suelen caer como pedazos del antiguo, ¿no? Se suele disolver y suele caer como las rocas como potentes, y esto hace como una lavadora. Tú imagínate, pon durante miles de años un montón de rocas y constantemente van saliendo como flujos de agua gigantescos que llenan casi toda la cavidad, con una fuerza terrible, pues esas piedras van rodando, y como la entrada es totalmente empinada, los que habéis entrado, no es una cueva que vaya hacia abajo, no, sale, y luego hay una buena subida, entonces el flujo de agua lleva todas las piedras hasta la salida, y cuando termina, pues vuelve a caer todo el flujo. Eso es un rodar constante, son como si fuera una playa. Esto es una playa redondeada, pero es la salida de la playa del Solencio. Ah, bueno, espera, perdón. No, Lucas Mayada, ¿no? Que hablaba sobre la cueva sobre el Solencio como una de las maravillas que había visto, ¿no? Y que está documentado, digamos, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este efecto. Bueno, estas fotos que me han pasado del interior, porque uno se puede meter bastante dentro, pero de repente hay un lago y no puedes pasar. Si pasas el primer lago hay un segundo lago, si lo pasas hay un tercer lago, y a partir de ahí pasas la exploración. Ahí, por ejemplo, Pablo, que está aquí en las salas, él estuvo... Estuve dentro, fuimos por la Universidad de Permiso en el 1996, a los 28 años, y entramos, entonces entramos bastante equipados, llevábamos carbureros de batería, y bueno, la primera entrada un poco complicada, pero luego sí un lago, y estaba equipado dentro.
Estaba equipado que encontrabas cuerdas, pero eran cuerdas que tirabas y la cuerda se caía. Como íbamos bastante gente, pues empezamos entre todos a montar y pasamos un lago, pasamos otro lago, nadando, bueno, entrabas un poco de playa y luego al fondo había mucha profundidad de agua y cuando llegabas al fondo nos volvía a pasar lo mismo. Una cuerda puesta en el 1900 algo y tirabas de la cuerda y se caía abajo. Y venga, vamos con oposición, uno encima del otro encima del otro, porque teníamos muchas ganas de pasar. Que he estado en otras cuevas, he estado en otras, no en el mundo entero, pero esto me encantó. Me pareció una cosa además del agua, las salas son muy grandes, hay mucha agua, o sea, no es una cosa que vas a arrastras como en otras cuevas que vas ahí con un neopreno o un mono de trabajo porque te vas manchando. Aquí hay sitio y nadas, y venga, y ahora vas a nadar más adentro, y ahora vas a nadar más adentro. Y bueno, pues nos lo pasamos, la verdad es que estuvimos muchas horas, entramos de noche casi y salimos de noche que digo, ¿en qué momento hemos perdido? Si hay 8 kilómetros que están cartografiados, hicimos 800 metros. Con equipo moderno, con todo, con 20 pocos años, muy difícil, porque claro, es todo mojado y cuando llegas al final de un lago, que estás en el agua, que no haces pie, tienes que subir por un sitio que en su día pasó de una cuerda, pero es que la cuerda era... no, pues es por aquí, porque si no significaba que había que seguir por ahí, eso sí que era indicación, pero ya no valía lo que había montado. Y yo creo pues, que deberían de tener pues, 20 o 30 años que no habían pasado por allí, pues un poco lo que decías de los franceses, que debieron de montar eso, y luego ya como se cerró, que nosotros nos dio permiso, que yo creo que entonces los propietarios eran los de Codorníu. Se pidió permiso a través de la universidad, nos dieron permiso y entramos como que ni siquiera los 2 guías que eran muy profesionales que nos llevaban habían estado ahí, con los todoterrenos, vimos los animales que decíamos, ¿esto qué es? ¿Sabéis una manada de un jabalíes, un no, ¿y esos qué son? Nos llevaban por el camino que no nos planteáramos con un todoterreno delante y andamos. Sí, pero en aquel entonces se podía entrar, ¿no? Que fue una cosa muy especial porque incluso los guías que nos llevaban no habían entrado, entonces fue un permiso que yo creo que fue la universidad de ese momento y entramos dentro y bueno, pues yo creo que estaríamos en las 20 horas dentro de la cueva. Bueno, si conseguimos un nuevo permiso, nos animamos. Totalmente, yo me apunto. Tú nos guías, oye. No, yo la Hay que pasar siempre esto, los amigos que hacen los cañones aquí, el que va con guía va muy bien, pero guía que sea guía, yo iba de paquete, pero... No, aquí hay varios guías, ¿no? Está Tony, el vive aquí en Sieso, por ejemplo, que es guías, pero luego, por ejemplo, que si algún día nos dejan, nos podría él llevar y sería una cosa alucinante. Sí. Bueno, mira, esto que hablabas del agua, ¿no? O sea, aquí es una foto que se ve cómo va cayendo el agua de arriba, ¿no? Es un sistema activo, ¿eh? O sea, que no es lo mismo que entrar en una cueva que no está activa, esta es una cueva activa, o sea, se sigue formando la cueva, ¿no? De hecho, en el 71, aquí son fotos de cómo pasaban antes los lagos, ¿no? Que tú los pasaste, Pablo, con neopreno. Sí. Antes se pasaba en barca, se ponía la barca, y estos son los de Peñaguara que también fueron a investigar toda esta zona. Y en el 71, pues unos me parece que eran de Badalona, 3 de ellos se quedaron dentro porque estaba completamente seca la cueva, pero de repente pues debió llover por la parte más arriba de Guara y son sistemas muy rápidos porque normalmente el agua subterránea va muy despacio, pero si está conectada por simas, por canales como de cuevas, pues el agua circula como muy rápido. Y esta es la foto de la boca que veíamos antes, que se veía luz en bien como saliendo, pues aquí se ve totalmente inundada y la gente estaba dentro. ¿No? Totalmente. Y esto es lo que decía del sistema de Tjoplan, ¿no? O sea, esto sería una representación. Aquí estaría el manantial principal, que estas son las fuentes de Bastaras. Aquí estarían los llanos de Cupierlo aquí arriba, varias cuevas de las que hay por en medio, las que os he citado, las simas que hay, el Sima de la Gallera Alta y otras. Y luego en la parte más baja, justo en el contacto entre los conglomerados y las areniscas, pues hace como que la cavidad, como por las areniscas, es más difícil de salir, ¿no? Porque es como un poquito más impermeable que el conglomerado, pues excava por ahí y entonces el sistema de agua normalmente va mucho más bajo. Esta es toda la zona que está rellena del acuífero, pero si esto sube
de repente a este nivel, el agua, todo el agua acumulada por la parte de arriba sale por aquí. Y es una cosa instantánea, es decir, que es como un sumidero en un lavabo, ¿no? O sea, va a subir, tú tapas el lavabo por donde se suele salir, tú dejas que suba, y aquí tiene como el sumidero que está más arriba. Cuando llega ahí, todo lo que cae del grifo va por el sumidero. Y esto es lo que pasa en el Solencio de Bastarás y en todos los solencios, ¿no? En Santa Cilia lo visteis vosotros hace no mucho, ¿no? Pues imaginaos lo que también yo me imagino para los hombres prehistóricos, lo que debería ser eso, ¿no? O sea, estás ahí como viviendo en la cueva de Chávez y justo detrás tienes una cosa ensordecedora porque de repente un río está rugiendo, ¿no? Y se oye el rugido y ¡plaf! Sale con unos caudales, ay, es que no lo puedo leer, pero es 1,9 metros cúbicos segundo, ¿no? Os imagináis, ¿no? Son 2.000 litros cada segundo, ¿no? Esto es lo que sale de esta fuente, ¿no? Y cuando está tranquilo, pues sale por aquí. Es decir, que todo ese sistema que hemos visto con la foto satélite, ¿no? Que veíamos los llanos de Cupierlo, todo eso, el sistema kástico, en la zona más baja, por donde pegados al Formiga, en la parte más baja, están las fuentes de Bastarás, que hay dos que son principales, la Cobatita y la Covacha, que están pegadas a que hay un pequeño depósito que están cogiendo agua de ahí, ¿no? El Bastarás se alimenta de estas fuentes. Y aquí sale como, bueno, pues un estudio que hizo Sánchez Navarro para estimar un poquito los caudales, ¿eh? Estamos hablando de 100 litros por segundo, 150, o sea, es un manantial de los buenos, ¿no? Y aquí hizo un estudio muy interesante que es el balance de lo que llovía en la cuenca y lo que sale en los manantiales, y le salía, pues que no puedo casi leer, ¿no? Pero creo que pone 9, ¿no? Aquí, sí, 9,3. Bueno, hizo el balance y más o menos al año salen 9 hectómetros cúbicos de agua que no son subterráneos, o sea, que salen por estos solencios, ¿no? O sea, o Santa Cilia o Bastarás, ¿no? Que es un volumen de agua muy, muy grande, ¿no? Y bueno, pues ya llegando ya hacia el final, pues nos quedamos con la cueva de Chávez, ¿no? Que es de aquí también, es que eso tiene como una cosa también como para la gente de aquí como muy, muy importante, ¿no? En el sentido, por lo que yo he podido leer o hablar con la gente de aquí, es el lugar de referencia donde iba la gente pues a pasear, incluso por aquí están los dibujos de Tisander, ¿no? Cuando vino por aquí, la cartografía que hizo Lucien Briguet de la cueva, ¿no? La cueva realmente tiene luego dos ramales que son realmente ramales de una cueva cárstica, ahora veremos las fotos, pero realmente fue una cueva activa también, o sea que ahora esta no está activa, pero llegó a ser un sitio por donde estaba circulando el agua en algún momento, ¿no? Y bueno, pues aquí pues, Ignacio Almudévar cuenta también estas historias de las moras, ¿no? Y por ejemplo en Bastarás cuenta que cada vez que pasaba un pastor había una mora que vivía aquí en la cueva y que secuestraba al pastor y lo tenía durante un año y luego lo volvía a soltar. No sé, pues ese año debía ser como, no, pues me he perdido un año. Las ovejas. Sí, las ovejas estarían ellas a su... Se la comían. Ya, habían vuelto al pueblo a buscar otro pastor. Total. Y este donde no habrá ido por la cueva de Chávez, ya no lo veremos hasta el año que viene. Había también aquelarres de brujas en esta historieta de aquelarres de brujas. No sé si había, pero estaban estas... O sea, es un lugar que tiene esta maravilla también antropológica, ¿no? Que yo creo que hay que preservar. Y luego, bueno, pues esto es una foto de cómo está ahora y cómo estaba antes. Esto es cuando fuimos en 2004. Aquí se ve muy bien lo de la estratificación, ¿veis? Esto de aquí es un estrato entero. Y estos bloques que cayeron, o sea, los que conformaban y que sellaron realmente el yacimiento, ¿no? Lo que hacían de que fuera tan importante también este yacimiento, porque estaba como sellado por un derrumbe que hubo, y tiene que ver con toda esta estrato que había como encima, que realmente las capas de estrato son debilidades que tiene la roca, y conforme se va haciendo el hueco horadado, porque en un momento el río pasaba por aquí, o sea, el Solencio está justo por encima. Cuando el Solencio tira el agua,
el agua en algún momento pasaba por aquí y entonces el agua iba erosionando y iba creando estas pequeñas cavidades. Aquí se encontró con un estrato un poquito más blando y entonces el río empezó a como meterse un poquito más dentro de como hacer una pequeña curva dentro de la cueva, ¿no? Y esto es lo que forma la primera apertura y que con el paso del tiempo y pequeños desprendimientos de las zonas como de estratos que tiene más arriba va haciendo que se vaya ampliando la cueva por los lados, ¿no? Y pues la última ampliación fue justamente todos estos depósitos, pero hubo estos derrumbes, ha habido un montón de veces anteriores y los depósitos que hay, de hecho, esa pregunta, ¿no?, que se hizo en la presentación de Pilar Utrilla, ¿no?, de que hay un nivel estéril, ¿no?, entre me parece que era el magdaleniense, ¿no?, y el neolítico. Bueno, yo no lo he estudiado ni tal, ¿no?, pero podría ser debido justamente pues, a algo que no lo sé, pues habría que mirar el sedimento de qué es, pero sí que es un sitio donde podría realmente caer de forma fuerte pues, una gran cantidad de material, ¿no? Y estos son los dos ramales que hay por dentro, que pues ya ves que tiene todas las cosas de una cueva con estalactitas y con todo tipo de espeleotemas súper bonitos. Tiene poco recorrido porque nosotros los humanos no podemos pasar, pero si fuéramos un ratoncito pues podríamos igual hasta comunicarnos con el Solencio de Bastarás, o igual no, porque no tenemos ni idea hacia cómo está por dentro, ¿no? Pero sí que parece que ahí, estando tan cerca, pues algún tipo de conexión puede haber subterráneo, ¿no?, entre una y otra. Y bueno, esto es un poquito lo que os quería transmitir, ¿no?, en el sentido de estos tres paisajes, ¿no? Ahora cuando, no sé, la cueva de Chávez realmente nos está dando estos tres paisajes, ¿no? Las piedras con las que estuvieron construidos los conglomerados eran piedras que estuvieron en un mar hace 50 millones de años, un mar tropical lleno de fósiles, ¿no? Esos fueron transportados por unos abanicos aluviales, unos ríos, que aglomeraron, hicieron unos conglomerados que hicieron unas capitas, que son capitas de ríos, de cabeceras de ríos que van circulando por todo el somontano, ¿no? Y luego, en cierto momento, en la acción del río, la disolución, creó esta cavidad gigantesca y luego mucho más tarde empezó todo lo demás, ¿no? Sí que quería aprovechar pues, para decir que, no sé, esto es un caballo de batalla que llevamos desde hace tiempo, pero que no es un patrimonio muerto, ¿no?, que ha pasado una cosa horrible y que no lo olvidaremos jamás, pero que es que tiene alrededor un montón de cosas. Arqueológicamente tiene un montón de posibilidades aún, pero geológicamente es espectacular, de forma natural, turística, antropológica, con lo que decía de las leyendas y la zona de visita de toda la población, a nivel cultural también y sentimental, ¿no?, esa cosa de apropiación, y luego que está sin explorar, o sea, es que es una cosa que podríamos sacar un montón de información más, ¿no?, que falta por dar, ¿no? Y para terminar quería simplemente terminar con un pequeño, no es un juego, pero es algo porque cuando di la presentación yo me hice un poquito de lío porque no estoy acostumbrado a las edades históricas o prehistóricas, sí a las edades geológicas que ya habéis visto, hemos hablado de 50 millones de años, 30 millones de años, 20, ¿no? Pues he hecho una pequeña línea de tiempo y yo, no sé, ahí Rafa, si ves que me he equivocado en alguno porque he intentado hacerlo lo más fielmente posible, pero de alguna forma es una representación a escala. Igual si lo veis desde allá al fondo. Igual ponte delante de De la pantalla. Ah, vale. Sí, eso. Sí, aquí. ¿Oye? Bueno, pues es una representación. Entonces, cada 4 centímetros son 1000 años. Aquí, ¿no? Nos podemos imaginar. De hecho, donde está sujetando María, que se ve ahí una nave espacial, pues son los tiempos históricos, ¿no? Que más o menos desde el 2024 pues hasta 200 antes de Cristo, ¿no? Más o menos. Los tiempos son, como es tan complejo esto, porque cada uno pone sus límites donde eso son aproximados, si os dais cuenta, el momento del hierro está justo después, en morado, la época del bronce, ¿no? Justo después, hasta el 2200, luego tenemos el calcolítico, la edad de cobre, y aquí estamos ya en el neolítico, que es donde estaría como lo que explicaban del asentamiento principal, ¿no?, de las primeras capas, ¿no?
el Mesolítico, y luego hablaban de estos tiempos, ¿no? El magdaleniense, ¿no? Aquí es la época donde no hay tanto, no hay como yacimiento prácticamente, ¿no? En el Mesolítico no hay yacimiento, no hay ocupación que conozcamos, y hay pues eso, unos 6-7 mil años de desocupación, que coincide con la costra esa estalagmítica, que es lo que confiamos que haya protegido los posibles niveles arqueológicos que hay por debajo. O sea, confiamos que la maquinaria llegase a esa costra y dijese, esto está muy duro, es muy horizontal, dejamos ojalá. Pues ahí está esa posibilidad, ¿no? Sí. Luego los primeros, también se han encontrado restos de Solutrense, ¿no? También para que veáis un poquito la cantidad de tiempo, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de los habitantes del Paleolítico Superior magdaleniense, o sea, imaginaos lo que es como pues toda nuestra evolución moderna, ¿no? O sea, pero muchísimo más, ¿no? Y de hecho esta línea de aquí que vamos saliendo es todo el tiempo que estuvo los Homo sapiens en Europa, ¿no? Va, ir pasándolo por ahí, o sea, cada vez que paséis 4 centímetros son 1000 años, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿eh? Vale, vamos a estirarlo por aquí. Bueno, pues mirar un poquito la representación, ¿no? Nosotros, o sea, nuestra vida, ¿no? Pongamos 100 años, si tenemos mucha suerte, es casi nada, ¿no? Es 0,4, o sea, un 4 milímetros, ¿no? de todo esto, ¿no? Y esto es desde que llegaron los Homo sapiens a Europa hasta que empezaron aquí pues las culturas que ya empezaron a dejar como más fragmentos y más estudiado, hasta que pasó toda esa historia. También esto me hace que pensar, ¿no? O sea, si son 4 milímetros nuestra vida, ¿no? Un día, ¿qué representa, ¿no? Todo esto, ¿no? No somos nada, ¿no? No somos nada, pero fijaos lo que somos, que un tipo deleznable, ¿no? En solo una semana se cargó todo lo que había aquí, ¿no? Desde aquí hasta ahí, todos los restos que habían dejado y lo que no sabemos, que podían estar por ahí, y se lo cargó en una semana. O sea, en una cosa que en la línea de tiempo no tiene... O sea, que impacto sí que tenemos, ¿eh? O sea, si somos así, con mala leche se tiene impacto. Bueno, pues imaginar lo que es el tiempo geológico, ¿eh? O sea, estos son 2,5 millones de años. Esto. Bueno, ¿qué? Sí. Aquí tengo la escala geológica. No sé quebrar ese, si no lo dejo. ¿Qué lo tenemos? Una hora. 12:30. Vale. La escala geológica no tiene mucha importancia, ¿no? No. Totalmente. Lo pasamos muy rápido, ¿no? Mirad, estáis pasando por ahí. Estáis pasando el nacimiento de la Tierra, ¿eh? 4.500 millones de años. Yo hasta dudo de si lo tenéis bien calculado. Los geólogos de siempre decían... No me cabía. Es imposible, sí. No hay... el lado amarillo es cuando nace la vida, ¿sabéis? O sea, cada vez que paséis por el nudo estáis tocando cuando nació la vida. Cuando estáis con el... Sí, 3.300 millones de años. Y todo el trocito amarillo es lo que tardó la vida en evolucionar para dejar algún rastro fósil. Por ahora no hay rastro fósil prácticamente. Se sabe por otras deducciones. Hace 540 millones de años está la explosión del Cámbrico, donde empiezan a dejar los fósiles. Y cuando normalmente hablamos de geología, el Cámbrico, todo esto, los dinosaurios que estarían por aquí, ¿lo veis? Todo esto, fijaos lo que representa con lo que es la vida de la Tierra. Nada. Aquí tenemos los dinosaurios. Aquí es cuando se empieza a formar la Sierra de Guara. Empieza aquí. Aquí es el mar que os hablaba, que se depositan las rocas que están en la parte de arriba de Guara. Y aquí se depositan los conglomerados de la cueva de Chávez. Y esto de aquí
que es demasiado gordo, de tener que ser más fino, son los 2,5 millones de años que hemos pasado en la otra cuerda. O sea que aquí la historia de la humanidad es nada. O sea, es un pelo que podemos poner aquí y eso es lo que somos realmente los Homo sapiens con respecto al resto de la Tierra, ¿no? Madre mía. No, pero yo una cosa te digo. Yo no sé lo que somos. Lo que me suena mal escuchar es que no somos nada. No somos nada, pero No. sí que hemos hecho cagadas. Somos muchos, sí. O sea que eso yo lo... O sea que somos... De lo que somos no tengo ni idea. No. Pero nada, estoy segura de que no. Pero lo que sí que es una tontería es pensar que, joder, qué mal día he tenido. No, mal día. No me vengas con estas, que es que no. Que has tenido la suerte de tener un día. Sí. Y que no representa nada, y que bueno, pues bueno. Bueno, Hombre, Piensa que nosotros nos hemos quedado midiendo la Tierra. Solo la Tierra. ¿Y ahora qué? ahora que con el universo, habría que hacer otra escala, ¿verdad? Jo, ahí sí que ya nos perderíamos completamente. Hola, yo me he perdido hace rato. Sí, ¿no? Pues nada, ahora nos tomaremos algo todos juntos y nos encontramos.